Bendiciones, iglesia. Qué bonito es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Pero con la intención correcta. ¿Cuántos están con la intención correcta? Más le vale, ¿verdad? Porque si no es correcta, estamos en serios problemas. Continuando lo que tiene que ver con la sana doctrina, hoy nos toca estudiar la doctrina del perdón de pecados, el perdón de pecados. ¿Cuántos han sido perdonados? ¿Cuántos se sienten que todavía no son perdonados? Porque pueden haber las dos partes, ¿no? ¿Sabe que hay un problema dentro de nosotros los seres humanos que a veces creemos que somos indignos del perdón? Porque lo que hemos cometido ha sido tan horrible que creemos que Dios no nos perdona. Y así hay gente caminando en este mundo diciendo, no, ¿para qué me voy a acercar yo a Dios si Dios a mí no me toma en cuenta? Ya Dios me abandonó, lo que yo hice fue tan horrendo que no creo que Dios me perdone. Pero le tengo una buena noticia. Para Dios no hay pecados grandes ni pecados chiquitos, ni pecados bonitos ni pecados feos. Todos son pecados. Y todos los perdona Él cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre y la mujer. Así que si hay alguien que todavía se siente como indigno del perdón de Dios, déjeme decirle que hoy es el día que usted puede salir de este lugar completamente seguro de que Dios te perdonó. Y que todo lo que tú hiciste y lo que yo hice, Dios ya lo perdonó. Y para decirle algo mejor, ya Dios lo olvidó. Pero quizás usted y yo no lo hemos olvidado porque el diablo es muy astuto para recordarnos. ¿Te acordás lo que hiciste? Es que lo que tú hiciste, lo que tú eras, eso es imposible de perdonar. Pero ¿sabe? Que si el mismo diablo se arrepintiera de verdad, quizás Dios los perdonaría, porque Dios es un Dios de misericordia, pero como ya Él no tiene arrepentimiento, está listo. Pero usted y yo sí tenemos oportunidad. Y el que me mira a través de las redes sociales tiene oportunidad si se arrepiente de verdad. No estoy hablando de remordimiento, porque mucha gente viene a las congregaciones, a las diferentes iglesias, con remordimiento en el corazón. Y déjeme decirle que con remordimiento no entramos al reino de los cielos. A Dios no lo mueven los remordimientos. A Dios lo mueven los arrepentimientos genuinos y verdaderos. Arrepentimiento de aquello que yo hice, de aquello que me hicieron, de cualquier clase. Y aceptar el perdón de Dios. Muchas veces encontramos en la vida, en nosotros mismos, cuestiones como esta. Es que culpamos a Dios por lo que pasó. Y le echamos la culpa a Dios. Porque ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que eso pasara en mi vida? ¿Por qué permitió que se llevara mamá? ¿Por qué permitió que esto y a lo otro? Y culpamos a Dios y tenemos resentimientos contra Dios mismo. Ese es el hombre. Y a veces, ¿sabe qué? Tenemos que pedirnos perdón nosotros mismos por esas actitudes y pedirle perdón a Dios porque le hemos echado la culpa a Él y Él no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de lo que suceda. Muchas veces la culpa la tenemos usted y yo. Pero todo lo que Dios hace es perfecto. Dios es perfecto. Dios nunca hace nada para dañarte, ni para dañarme. Jeremías 29:11 lo habla bien claro. Mis pensamientos son solo pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios nunca piensa mal para usted ni para conmigo. Pero muchas veces le decimos a Dios, tú eres el culpable. Tú eres el culpable. ¿Dónde estabas cuando me violaron? Dice la joven. ¿Dónde estabas cuando aquel hombre me agarró allá, a aquella parte sola? ¿Dónde estabas tú?
¿Por qué dejaste que esto sucediera? Bueno, es que hay que ver tantas alternativas. ¿Por qué andaba sola? ¿Por qué caminaba en ese lugar? Hay que tener un montón de parámetros. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué no andaba acompañada? Un montón de cosas pueden suceder. Otra persona dice, es que yo estaba allá con unos amigos y de pronto me invitaron a tomar o a fumar y me pasé de copas y me hicieron lo que hicieron y quedé embarazada. Bueno, ¿qué andaba haciendo ahí? La pregunta es, ¿qué andaba haciendo con esos compañeritos, con esas compañeritas? Hay que seleccionar quiénes son nuestros amigos. Porque hay amigos a veces, entre comillas, que lo que buscan es explotarte. Sacarte dinero, sacarte provecho de tu cuerpo, tú que eres mujer o tú que eres varón. Quieren aprovecharse de ti. Y de esa índole tenemos a gente marcada, dañada, que dice, no, ¿para qué yo voy a acercarme a Dios si yo sé que Dios a mí no me perdona? Pues yo vengo a hablarte del perdón de Dios hoy. De ese perdón incondicional. Porque de tal manera ama a Dios a este mundo que hace cerca de 2000 y resto de años envió a su unigénito Hijo al mundo. No para condenar al mundo, sino para salvar al mundo a través de Él. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero déjeme decirle, no todo el mundo va a ser salvo por Cristo. Aló. Dios lo envió a Él para que todo el mundo sea salvo, pero la realidad es que no todo el mundo responde al llamado de Cristo. No todo el mundo responde al llamado de Cristo. Y en Apocalipsis 3:15 en adelante, habla, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Déjeme entrar. Todos los domingos se predica la palabra en diferentes iglesias. Los jueves se predica la palabra en diferentes iglesias. Los martes, todas las veces se predica la palabra y es Dios llamándonos a nosotros. Yo estoy aquí. Deja esa vida. Conviértete. Deja de hacer lo que estás haciendo. Vive una vida agradable al Señor. Pero omitimos el llamado y dejamos a Jesús afuera. Esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? Él no va a entrar violentamente. Jesús es un caballero. Él entra si le abren la puerta. Y lo mejor de todo es que Él trae todo para compartir contigo y conmigo. Todo lo trae. La costumbre en Israel era que cuando alguien iba a una casa a convivir con la persona, gracias, siervito, llevaba todo para compartir. Hablándolo a lo tico, llevaba el pancito, llevaba el cafecito, o llevaba el fresco, o llevaba lo que llevara. Era para compartir con el dueño de la casa. Y Jesús, cuando habla en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta, tocando. Es porque traigo todo, no tienes que darme nada, yo lo llevo todo. Y en el sentido espiritual, Jesús te está tocando a la puerta de tu corazón, de mi corazón todos los días, diciéndonos, déjame entrar, yo llevo todo el paquete, llevo la salvación, llevo el perdón y te llevo la vida eterna también. No tienes que hacer nada, yo lo llevo todo. Pero a veces nosotros en nuestro razonamiento humano, es que decimos que yo tengo que hacer esto para hacer lo otro, que tengo que hacer buenas obras para ser salvo, que tengo que hacer lo otro. No, usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Usted no tiene que pagar un centavo para ser salvo. La salvación ya tuvo alguien quien la pagó. Y ese alguien se llama Jesucristo. Allá clavado en la cruz del Calvario, en aquel Gólgota, Él pagó el precio para que usted tenga la salvación de gratis. Pero alguien tuvo que pagar ese precio y eso lo pagó Cristo. Ya su precio está pagado. Usted no tiene que pagar nada. Simplemente lo que tiene que tener usted es un arrepentimiento de la vieja vida que usted ha estado viviendo y la que yo he estado viviendo. ¿Me comprende, hermano?
Porque cada uno de nosotros, hermanos, estamos cargando una capa negra de pecado en nuestra vida. Todos nosotros cargamos una capa negra de pecado que a veces se nos hace tan pesada y que a veces nos hace comer polvo, porque es tan pesado el pecado, hermano, que mucha gente está comiendo polvo por el peso del pecado. Porque la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es que cada vez que yo cometo un pecado, la consecuencia es muerte. Voy muriendo espiritualmente. Y no tengo que cometer un pecado escandaloso para ir muriendo. Basta una simple palabra ofensiva contra alguien. Ya yo me contamino. Un resentimiento, una falta de perdón, hablar contra alguien, hablar de alguien, andar hablando de alguien a escondidas, andar murmurando, andar criticando. Eso es pecado, ¿no es cierto? Y la paga del pecado es muerte. Pero nosotros sí somos tan lindos y tan santos que decimos, es que los pecados grandes es el adulterio y la fornicación. Los apartamos, pero la Biblia dice que ni el mentiroso. Entonces, ¿dónde queda el mentiroso? ¿Dónde queda el adúltero o el fornicario? ¿En el mismo nivel? No entran los dos al cielo. Entonces, no caigamos en la trampa de seleccionar que este pecado es grave y este no. Los dos son pecados y me apartan de la gracia de Dios. Tanto el adúltero como el fornicario, como el mentiroso, el chismoso, no entra en el reino de los cielos. ¿Qué dice? Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, por favor. Ajá. Gálatas 5, vaya conmigo, por favor. Un momentito ahí. Gálatas 5, 19 al 21. Alguien con voz de trueno que lo lea, Gerardito, póngale el micrófono a alguien por ahí, el otro. Gloria al Señor. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Alguien que se levante. ¿Quién lo tiene aquí? ¿Alguien lo tiene? Vaya ahí. Que lo lea con voz fuerte, clara, deteniéndose en los puntos y coma. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Ajá. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ajá. Os advierto, como ya en previene, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, déjemelo ahí y léame ahora 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ya tenga en mente lo que leyó Gálatas, que eran esto y esto y esto y lo otro. Pero miren lo que es lindo, lo que es de Dios de lindo, lo que dice ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Qué dice, hermano? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ajá. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Eso erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Qué lindo. Denle un aplauso al Señor por su palabra.
Déselo más fuerte porque es para Él. Dice, y eso erais alguno de ustedes, de nosotros. Pero ya habéis sido lavados, esa es la bendita palabra del Señor. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero. Así que no importa lo que usted haya hecho o lo que haya estado haciendo, si usted hace un alto en su vida y se arrepiente y se apega a esta palabra, Dios lo perdona. Dios lo perdona y lo hace una nueva criatura. Como lo dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno o alguna, hombre o mujer, se acerca a Cristo de verdad, de un arrepentimiento genuino, Dios lo perdona. Dios lo hace su hijo, su hija. Le da una identidad nueva. El pecado que antes le cubría es quitado. Escucha, iglesia, es quitado. Y ya Dios no se acuerda. No se acuerda. Vamos al libro de Miqueas. Miqueas 7:18 en adelante. Vea lo que dice la Escritura. Miqueas está casi en el final del Viejo Testamento. Déjeme ver. Déjeme ubicarme. Lo tiene, sí, ¿verdad? Existe Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Ajá. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¡Wow! ¿Qué Dios como tú que olvide el pecado del remanente? O sea, Dios no es como nosotros, que se está acordando de lo que la gente nos hizo. Cuando Dios te perdona y olvida. Y no solamente olvida, se lleva tu pecado y el mío y lo sepulta en lo más profundo del mar donde nunca más se acuerda. Ese es el Dios al cual yo te estoy predicando. Ese es el Dios el cual murió en la cruz del Calvario. Que te vengo a decir ahora, tienes oportunidad de perdón. Y no importa lo que hayas practicado, no importa lo que hayas hecho, no importa si hayas sido homosexual, lesbiana, prostituta, lo que hayas sido, Dios te perdona si te arrepientes. Y los que fueron eso y se arrepintieron, ya Dios los ha perdonado. Porque dice la palabra ahí en 1 Corintios, y eso erais alguno de vosotros. Y eso erais alguno de nosotros. No, hermano, es que muchos de nosotros no venimos al Señor siendo santitos con una aureola aquí arriba. Muchos de los que están ahí sentaditos y sentaditas han cometido pecados horrendos. Pero un día le dijeron sí al Evangelio. Un día le dijeron sí a Cristo. Y reconocieron que lo que habían hecho no estaba bien. Y se volvieron a ese Cristo que olvida el pecado y que tiene misericordia. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que el pecado, Romano lo dice, que la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces sí existía Miqueas, ¿verdad? ¿Dónde estaba buscando usted? En Malaquía. No lo iba a encontrar allá en Malaquía, ¿verdad? Es Miqueas, ¿verdad? Por eso es bueno saber los libros de la Biblia, ¿verdad? Antes que se me vaya el momento, hermano, usted tiene una tarea. Cada uno de los que asisten a esta congregación tiene que traerme una tarea de un folletito con los componentes de la salvación que hemos visto. Y no se me haga el ruso.
¿verdad? No se me haga el ruso, no se me va a escapar. Tráigame ese extracto de cada lección que hemos visto. No le estoy pidiendo 20 hojas, un extracto de lo que es los aspectos que hemos visto de la salvación. ¿Cuántos se recuerdan? ¿O ya lo olvidaron? Amén, dice que ya lo olvidaron, dice. Bueno, vea, hermano, ¿sabe por qué lo hago? Porque usted se enriquece. Usted aprende escudriñando, buscando y se le aclara más la mente. En vez de estar pegado a una película, pégase a un diccionario bíblico, a una Biblia y busque el significado de arrepentimiento, de adopción, de regeneración. Y eso a usted lo va a elevar a un nivel más allá. Porque, hermano, el que no estudia, ¿qué pasa? No aprende. Y déjeme decirle, hermano, que le estoy hablando en serio. Cada uno de los que ustedes asisten a esta congregación, haga lo posible y me traiga. Ve, aquí me lo entregó alguien. Bueno, esto fue Margotita la que me lo trajo. La semana pasada me lo entregó Viviana, la de Jairito. Y así yo se lo voy recibiendo y se lo califico, hermano, y le pongo el 10, un 100. ¿Verdad? Porque lo que me queda la satisfacción no es que usted me lo traiga, es que usted se haya profundizado en la palabra. Porque yo lo que yo quiero, mi intención es que usted se vuelva a la palabra. Que usted se vuelva un hombre y una mujer de palabra. Que cuando venga la tentación de la falsa doctrina, usted tenga con qué defenderse y diga, no, es que la regeneración es esta. La generación habla así, la redención habla así, así que usted no me venga con pajas, porque yo sé dónde estoy parado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque van a venir muchos falsos profetas, maestros, que enseñan falsa doctrina. Y enseñan de la Biblia, pero con una mala interpretación. Y así Pablo dijo, vendrán falsos maestros que sacarán a muchos de ustedes de la sana doctrina. Pero tú, le dice a Timoteo, sé vigilante y enseña a otros la sana doctrina. Porque muchos sufrirán la sana doctrina. Mucha gente cuando se habla de la sana doctrina, que es hablar del pecado, se ofenden. Mucha gente cuando se les habla de andar en integridad se ofenden porque quieren andar como les da la gana. Y cuando la palabra los confronta, dicen, no, es que esa palabra es muy dura. Mejor voy jalando de aquí porque aquí la cosa se pone color de hormiga. Pero hermano, es mejor que se ponga color de hormiga ahora aquí y no se ponga color de hormiga allá en el infierno. Porque allá sí va a ser la cosa, no color de hormiga, color de llama, ¿verdad? Allá va a ser calor, sí, dice Gerardito. Yo quiero que Gerardito pase por acá y me haga un pequeño drama. Y ponga la atención a esto, que tiene que ver con el pecado. El pecado es como algo que usted y yo llevamos dentro y por fuera. Y que a veces pesa tanto. Con pecado, de una vez. ¿Sabe que muchos de nosotros anduvimos un tiempo pasado con una capa de pecado que andábamos encorvados? Y a veces nos postrábamos por el pecado arrastrándonos donde Satanás quería que estuviéramos. Y yo sé que usted se identifica con eso. Hay pecados que pesan y que son una atadura que la persona quiere salir, pero no puede. Que necesita ayuda. Y déjeme decirle, la ayuda la tiene Jesucristo.
Porque la paga del pecado es muerte. La capa del pecado simboliza muerte, separación de Dios. Y la persona puede caminar, pero está envuelto en pecado. Y solo no puede salir de ahí. ¿O sí, usted salió solo? Usted necesitó ayuda. Necesitó que alguien le predicara de Cristo, o oyó el mensaje en alguna parte. Y un día tomaste la decisión de rendir tu vida a Cristo. Y es ahí donde entra la gracia del Señor. Es ahí donde entra la gracia del Señor. Por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Y vida eterna. ¿Sabe? Gerardito anda simbolizando una persona, no es que le ande así como el pecado. Está simbolizando una persona que carga una capa de pecado. Y el pecado simbolizado en la Biblia es negro. Porque dice Isaías que si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y si fueran negros, e Isaías dice que todas nuestras cosas que hacíamos eran como trapo de inmundicia. ¿Sabe todo lo que nosotros andábamos arrastrando? Era un trapo de inmundicia. Cubiertos con trapo de inmundicia. Y todas las buenas obras simbolizaban inmundicia. Y cuando la Biblia habla de inmundicia, se está refiriendo, hermano, a un trapo sucio, con lo que se trapea el piso. O cuando una dama se quita la toalla o los trapos de antes, ¿verdad? Porque antes no habían toalla, eran trapos los que usaban las hermanas, y por su periodo, eso era un trapo de inmundicia. Así comparaba Isaías, así comparaba Dios los pecados de Israel, como trapo de inmundicia. Pero qué bonito que cuando Cristo vino, Él con su poder quita, en el nombre de Jesús le quita los trapos de inmundicia a la persona, y esa persona queda libre de toda inmundicia, de todo pecado, y ahora pasa a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Libre. San Juan 8, 32 al 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Juan 8, 32 dice: la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Cristo salva, Cristo perdona, Cristo liberta, Cristo te da vida, Cristo te resucita. Esa es la verdad. ¿Cuántos han sido liberados como fue liberado en el acto Gerardito? Dale un aplauso al Señor entonces. El pecado esclaviza. El pecado impide que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Pero cuando la gracia llega, somos liberados. Es necesario. Le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario que nazcas de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Ese nacimiento espiritual. Pero Nicodemo, como estaba en la vida humana, dijo: ¿cómo puede ser esto? Si ya yo soy viejo, ¿cómo me voy a meter otra vuelta en el vientre de mi mamá y volver a nacer? Pero Jesús le dijo: no, Nicodemo, no te estoy hablando de ese nacimiento humano. Te estoy hablando del nacimiento del espíritu, de lo interno, de tu interior. Y tuvo esa conversación con Nicodemo. Y Nicodemo entendió. Pero Nicodemo tenía un problema. Él quería seguir a Jesús.
Escuche esto. Él quería seguir a Jesús, pero le daba vergüenza. ¿A cuánto le dan vergüenza seguir a Jesús? Y dice que lo visitó de noche, para que nadie vea que yo soy cristiano. Uy, uy, uy. Voy a ir a la iglesia, pero que no me tomen en cuenta, porque no quiero que no se den cuenta. No, si usted ama a Cristo, háblelo a las cuatro vientos y dígale: soy cristiano de hueso colorado. La sangre de Cristo me ha limpiado. Ahora la vieja vida quedó atrás. Ya todos mis pecados fueron perdonados. Y fueron sepultados en lo profundo del mar, donde nunca más Dios se acuerda. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en buenos buceadores y nos ponemos el traje de bucear pecados y nos zambullimos donde Dios zambulló los pecados en lo profundo y los traemos a memoria. Es que no puede ser que Dios me haya perdonado. Es que no, es que lo que yo hice fue tan horrible. Es que yo violé a aquella niña de 6 años, yo la violé. ¿Cómo Dios me puede perdonar? O yo violé a ese niño, pero nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo me puede perdonar Dios? Es que yo maté a esto, yo maté a lo otro, y yo soy esto y soy lo otro. Yo no creo que Dios me perdone. Déjame decirle, sí, Dios te perdona y te quita la capa del pecado, como te la quitó aquí ahora en la presentación. Dios lo quita. Lo cometiste, sí, lo cometí, sí, pero fue tiempo pasado. Ya Dios lo olvidó. Amén. Sí, que le dé gracias a Dios que no fue a la cárcel, que nadie lo denunció. Dele gracias a Dios, pero ya Dios te perdonó. ¿O estoy hablándole falsa doctrina? Ya Dios te perdonó. Fuiste un adúltero, una adúltera. Sí, tiempo pasado, fuiste, ya no lo eres. Porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Si hay un arrepentimiento verdadero, pero si hay un remordimiento que no es arrepentimiento, ahí no está el problema. Porque remordimiento y arrepentimiento medio se parecen, pero no son ni primos. Nada que ver. Arrepentimiento es un giro y caminar para el otro lado. Remordimiento significa seguir el mismo camino y no apartarme. Seguir siendo lo mismo. En el momento siento dolor, siento tristeza, siento culpa, pero hasta ahí digo. Arrepentimiento es que dejo de hacer lo que he estado haciendo y tomo otro camino, tomo otra actitud, tomo otra clase de vida. Si antes era mentiroso, ya no voy a mentir. Es que uno tiene que reconocer lo que hizo, porque si uno nada más llega así, si no reconoce lo que hizo mal, yo digo que el arrepentimiento es que uno recuerda el pasado y dice, hasta aquí, lo reconozco que lo hice mal, porque a mí lo que me ha servido es reconocer lo que yo hice mal. Okay. Ahorita yo doy gracias a Dios y le estaba diciendo un día a la pastora que alguien que llegó y nunca se me ha olvidado en mi mente, el papá de la pastora que llegó a mi casa y estuvo conmigo, pero fueron como 2 horas. Uh-huh. Y de que él me decía, porque yo no lo quería entender, y él me habló tan lindo y tan clarito que yo dije, de ahí yo comencé a creer que lo que él me decía estaba en la Biblia y que también yo doy gracias a Dios, ya él no está aquí, pero aquí tienen ahí más. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermana. Sí, el pecado es reconocer el daño cometido y apartarse. Y si se puede remediar el daño cometido, pues hay que hacerlo. Recuérdese cuando Jesús llegó a la casa de de Zaqueo. Zaqueo. Dice que Zaqueo era pequeño y oyó que Jesús venía. Y como era pequeño y la multitud era tan grande, él no podía ver a Jesús, pero él se ingenió una idea, dice, yo sé que por ahí va a pasar.
y había un árbol alto en el camino. Y dice, voy a treparme aquí y aquí lo veo. O sea que cuando alguien tiene deseo de buscar a Jesús y tener un encuentro con Jesús, se las ingenia de muchas maneras para llegar a Jesús, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces dice que Jesús iba pasando y de pronto vio para arriba y vio al hombre chiquitico. Y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Desciende, porque quiero entrar hoy en tu casa. ¡Wow! Desciende, porque hoy quiero estar contigo en tu casa. ¿Y qué dice la Biblia? Que él descendió deprisa y lo recibió en casa. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su casa? Le estoy hablando de la casa del corazón. Y si lo tenemos en el hogar también, con mucha más razón. Somos una familia completa. Vive aquí en nuestro corazón y vive en nuestro hogar. Porque cuando Cristo está en el hogar, las cosas cambian. Las cosas funcionan mejor. Pero si no está Cristo en mi corazón ni tampoco en mi hogar, el altar está arruinado, como hablaba la hermana Vanessa al principio. Lleno de cenizas. Gracias, hermana. Tenemos que empezar a arreglar el altar, porque muchas veces el altar está arruinado. Y necesitamos hombres tipo de Elías, que le crean a Dios, que arreglen el altar de la vida personal y el altar en su hogar, para que la gloria y el fuego de Dios estén ardiendo continuamente en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su trabajo y en todo lo que usted emprenda. Porque entonces le dice Dios a Josué, capítulo 1, en adelante, si guardas mi palabra y las pones por obra, entonces yo haré prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. No lo digo yo, lo dice la palabra, esa es una promesa. ¿Y usted cree que Dios es mentiroso? No, Dios es fiel, Él cumple su promesa. Pero Él dice, si me obedeces, si haces lo correcto, lea lo que dice ahí en Josué 1. Léalo. En adelante. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe que muchas veces nosotros como cristianos queremos que Dios nos bendiga, pero no nos esforzamos? No arreglamos el altar. Nos importa un bledo que el altar esté sin leña. Nos importa nada que el altar esté lleno de ceniza. Pero si queremos que el fuego arda. Y el fuego no va a arder de esa manera. Tienes que sacar las cenizas. Tienes que meterle leña. Y tienes que permanecer en el altar para que arda ese fuego. Porque el fuego quiere arder. El fuego quiere fluir. Pero si hay impedimentos, como la ceniza, que ahogan la llama, entonces el fuego no va a poder arder. Vamos a quedar como pequeñas brasas cubiertas en la ceniza. El fuego está ahí. Y Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego que está en ti, el cual fue impuesto por la imposición de mis manos. Pero aviva el fuego. Muchos de los que estamos aquí hoy en día, quizás estemos como Timoteo, que Pablo lo vio que estaba un poquito lleno de ceniza. Y Pablo le dice, sacuda esos leños, ahí sácale la ceniza, aviva el fuego, aviva la llama, para que se mantenga encendida. Y yo les decía a los hermanos el jueves, que para mantener la llama encendida yo tengo que estar frecuentemente reuniéndome en las reuniones entre semana. Pastor, qué bárbaro, estoy diciendo que tengo que venir entre la semana. Sí, estoy diciendo eso. Le guste o no le guste. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pastor, ahora sí me diste por la yugular. ¿Sabe que hoy ya mucha gente tiene solo la costumbre de los domingos? Ya se acostumbró que solo los domingos y los jueves
¿Qué pasa si usted durante la semana no come comida literal? Y se espera que llegue el domingo. ¿Qué pasa? Usted se muere de hambre. Le da anemia. Y en un sentido espiritual, esto es como un restaurante. Esto es como un restaurante donde se sirve la cena espiritual de la palabra. Y no importa quién esté exponiendo. La palabra es el pan de vida. Y si yo no me nutro entre semana, ¿cómo cree que llega de 8 a 8? Ya lo que me comí el domingo. Ya yo llego ya ni con las reservas, hermano, el otro domingo. Por eso es que le pregunto, hermano, ¿qué se predicó el domingo pasado? Ya, no es conmigo, no me recuerdo, pastor. ¡Qué silencio, hermanos, por Dios! ¿Están haciendo memoria? ¿O la conciencia los está acusando? Una de las dos cosas. ¿Me están diciendo la pura verdad? ¿Que tengo que hacer ajustes? ¿Sabe que el no reunirte, eso es ceniza en la leña? Ceniza. Que están cubriendo los palos que pueden encenderse. El no leer la Biblia. Ceniza que le quede a la leña. El no ser fiel. Ceniza que le quede a la leña. Y cuando la leña tiene mucha ceniza, cuando usted sopla, esa ceniza ¿de dónde se le viene? En la cara, y le atierra los ojos y no puede ver claramente. Pues así pasa espiritualmente con nosotros, hermanos, cuando no quitamos las cenizas. Se ahoga el fuego. Muchos de los feligreses en las diferentes iglesias, hermanos, están como el camarón cuando lo sacan del agua, pegando brincos y saltos, sacando bocanadas de aire. Porque se están muriendo anímicamente y espiritualmente. Porque el alimento no les está llegando. El que tenga oídos, escuche en esta mañana. Que no es cuestión de regañarlo, no me malentienda. Es una exhortación para tu bien y para mi bien. Necesitamos ser más responsables en cuanto a la comunión entre los hermanos, en reunirnos frecuentemente. Yo estoy de acuerdo que el que le queda muy largo, tampoco vamos a ser muy estrictos, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden evaluar, pero los que sí podemos reunirnos, tenemos que hacer ajustes, sacar esa ceniza. Sacarla. Yo les contaba a los hermanos que mi mamá, en aquellos tiempos, en el campo, no había electricidad, no había gas, era puro horno, hornillas de barro y era leña. Yo recuerdo cuando mi mamita se levantaba a las 4 de la mañana para hacer los desayunos para los que iban a trabajar. Yo lo primero que veía era ella levantaba las ollas que estaban encima de la hornilla y comenzaba con una cosa, una cuchara, a sacar las cenizas que se había quemado el día anterior. Sacaba la ceniza y las amontonaba por ahí. ¿Y sabe qué hacía con la ceniza? Luego se las echaba a la raíz de los árboles, como abono. Pero ella no ponía leña fresca encima de las cenizas. Y un día le pregunté, mamá, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué no la pone ahí? ¿Por qué se complica? Hijo, me dice, es que las cenizas no dejan que los palos ardan. Entonces, yo no sé cuántas cenizas tiene usted en su vida espiritual que tiene que sacar. Malos pensamientos, malas actitudes, malos procederes. ¿Eres irresponsable? ¿Te importa un poco leer la Biblia? ¿Cuántos han entendido esto? Bueno, si usted quiere sacar la ceniza, saque esa ceniza y comience a hacer esto.
Comience a sacar esas cenizas de la desobediencia y comience a hacer esto. Porque si usted no lo hace, eso es ceniza que le está cayendo a usted, hermano. Y eso se llama, ¿cómo? Desobediencia. Y la desobediencia es pecado. No contra el pastor Fausto, contra el conocimiento de la sana doctrina. Conocimiento. Usted es inteligente, hermano y hermana, usted es inteligente. Yo sé por qué se lo digo, usted es inteligente. A usted lo crió Dios. Y Dios le puso su Santo Espíritu dentro de usted. Y usted tiene el Espíritu Santo que es Dios y que es muy sabio. ¿O no es así? Entonces, si usted comienza a desarrollar una comunión con el Espíritu Santo, Él te va a hacer sabio. Él te va a hacer sabio. El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Jehová. Cuando usted y yo comenzamos a tener temor de Jehová, nos vamos a hacer sabios, ¿verdad? Para que podamos ser hombres y mujeres diestros en la palabra. Voy a hablarles un poquito del perdón. Dice que el término hebreo que se traduce en perdón tiene una palabra hebrea que dice que es kapar, con K, y tiene que ver con cubrir. Cubrir. Deuteronomio 21:8. ¿Quién no tiene, por favor, que me ayude a leer unos textos ahí? Deuteronomio 21:8. ¿Qué nos dice ese texto? Alguien que me ayude ahí con el micrófono, por favor, para que los hermanos me ayuden ahí. Deuteronomio 21:8. Sí, léalo. El micrófono, Gerardito, ¿dónde está? 21:8. Gloria al Señor. Estemos atentos, hermanos, ahí para buscar los textos bíblicos. 21:8. Dice así la palabra del Señor: perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. ¡Wow! Vea qué bonito. Perdona a tu pueblo, oh Jehová. Perdona a tu pueblo. Dios es dulce en perdonar a aquel que se arrepiente. Él es dulce a perdonar. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Cuando alguien haya derramado sangre inocente y se vuelve a Jehová arrepentido de verdad, Dios lo perdona. Por eso le dije que Dios perdona cualquier pecado que usted haya hecho, o que yo haya hecho, o lo que me están viendo hayan hecho. Porque hay personas que se sienten culpables. Es que yo no creo que Dios me perdone. A mí me han dicho personas: pastor, es que yo no creo que Dios me perdone. Yo soy tan malo, tan mala, que yo creo que Dios para mí no tiene perdón. Así hay personas. Y lo peor de todo, hermano, que hay personas dentro de las congregaciones que todavía no se han sentido perdonadas de verdad. Pues yo vengo a decirle ahora que sí hay un perdón genuino de parte de Dios. Solamente tiene que haber, primeramente, de parte de nosotros, un arrepentimiento genuino y recibir el perdón de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente. Recibir el perdón de Dios por gracia. No porque lo merecemos, por gracia. Es un regalo de Dios el perdón.
No es que usted tiene que hacer algo para ser perdonado, no. Dios te perdona tal y como eres. Aquel que mató a la mamá, aquel que violó a la niña, al niño, aquel que hizo lo otro y lo otro, si se arrepiente, tiene oportunidad. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a punto de morir, dice que lo llevaron junto con otros 2 ladrones malos, que esos sí merecían la muerte. Pero cuando estaban ahí, uno a su lado derecho y el otro a su izquierda, uno de ellos tuvo una oportunidad, un chispazo de salvación y le dijo a Jesús: a la verdad nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hicimos. A la verdad lo que nosotros hicimos merecemos estar aquí, pero tú no has hecho nada. Y le dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Inmediatamente le dijo Jesús: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre ya estaba a punto de morir, condenado, porque la paga del pecado es muerte. Él estaba a punto de morir, pero la gracia de Dios llegó antes que muriera. Antes que muriera en pecado. El otro desechó la gracia de Jesús. ¿Cuál de los 2 personajes representa usted? ¿El que aceptó la gracia de Jesús o el que la rechazó? Usted decide. Usted decide. Jesús está en el centro. Jesús vino para salvar al hombre y a la mujer, para perdonar al hombre y a la mujer, pero la que decide es la mujer o el hombre. Porque Dios respeta tu libre albedrío. Dios lo respeta. Dios no viola tu libre albedrío. Y eso es lo lindo, de que Dios no quiere a nadie obligado en su reino. Dios quiere gente que lo amen con voluntad propia. Voluntariamente. Dios no quiere que alguien le esté sirviendo a revientacincha, como decimos los guanacatecos nosotros, ¿verdad? No. A Dios no le gusta que usted esté sirviendo ahí con una cara amargada que parece un caballo como así, dando la cara. No. Dios quiere que usted le sirva con alegría. De que cuando usted le dé algo a Dios, lo dé con alegría y con gozo. Porque Dios bendice al dador alegre. Cuando usted ofrenda, no dé con amargura. Cuando usted dé diezmo, délo con alegría porque se lo va a dar al Señor. No se lo está dando al pastor Fausto, como dicen muchos por ahí. Porque muchas personas tienen ese concepto, que los diezmos de las iglesias son para los pastores. Yo no toco dinero, hermano. Ni se atreva a darme dinero a mí tampoco, porque no se lo voy a coger. Para eso existe la tesorera que se llama Vanesita. Sí, la iglesia me da un salario. Eso usted tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Y con mucha honra lo hace. Pero no es para mí. Hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que usted ofrenda y diezma. Pagar luz, pagar agua, pagar internet, pagar impuestos, hacer arreglos, muchas cosas. Para eso se usa. Y tampoco crea que hay millones en la cuenta bancaria. No, vamos coyol quebrado, coyol comido. Y a veces no hay ni coyol, hermano. No recuerdo que hace unos días le dije que nos ayudara con una ofrenda para ayudar a pagar lo que eran los permisos eléctricos y de gas y todas las cosas, porque no hay coyol. Pero la gente dice que tiene mucha plata y ahí se la dan al pastor Fausto. No, hermano, no es así. No es así. Si usted quiere información, ahí está Vanesita, que le van a dar información clara y específica, ¿verdad? Pero no hablemos por hablar, porque la gente del mundo eso es lo que dicen. Ahí explotan a la gente. Ahí le obligan a dar a la gente. No, aquí nadie obliga a nadie. Aquí la gente da voluntariamente. Y dice la palabra del Señor que el que siembra generosamente, generosamente recogerá.
Y fiel es Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, y aumentará su sementera. Porque del género que usted siembre va a recibir la cosecha. Yo hace poco terminé de arrancar una siembra de papa que tenemos ahí en el terrenito de Gerardito y Silvia. Era papa chiricana, ustedes conocen qué es eso. Yo no pretendía arrancar chamol de esa siembra, no, era el género, era de papa. O no pretendía arrancar yuca de esa papa, no, era el género de la misma semilla que iba a arrancar. Entonces, si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted es una persona que le gusta dar ropa al necesitado, usted siempre va a tener ropa para dar. Si usted es alguien que le gusta dar comidita al necesitado, usted siempre va a tener comida. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero yo se la ingenio para que usted tenga siempre, y siempre usted va a dar. Si usted siembra abrazos, le gusta abrazar a la gente te va a abrazar. Porque usted va a recibir de lo que siembra. Pero si usted es un amargado, o yo soy un amargado, eso voy a recibir. Eso voy a recibir. Si usted ni saluda a la gente cuando se reúne, hermano, no pretenda que la gente te salude. Porque no está sembrando lo correcto. Aló, ¿alguien me está entendiendo que me diga amén? Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, dice Pablo, en Corintios 6, 9, capítulo 6 y 9, no con dolor y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y viera qué bendición. Les estaba contando que saqué la papita y estaba buena. Dios se glorificó de una manera extraordinaria. Pero lo que le quiero dar la ilustración es que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Sembré papa, recogí papa. Y buena papa. Pero, si hubiera sembrado frijoles, ¿hubiera cosechado papa? No. Si usted siembra dinero, no es que usted va a sembrar un hueco ahí y va a salir un árbol de dinero. No, no estoy diciendo eso. En el sentido espiritual, si usted le da a Dios, a la obra de Dios, generosamente va a recibir. Pero si le da escasamente usted va a recibir la bendición, pero lo va a recibir conforme a la porción que usted sembró. Aló. Le voy a decir algo, voy a seguir con la siembra de papa porque soy un pastor agricultor de mucha honra, no me da vergüenza, me revuelco con la tierra, me encanta. Y no tengo que andar buscando un chayote o una yuca o un chamolo para buscarlo allá, no, ahí están en la casa. Gracias a Dios por eso. Lo único que no tengo son gallinas, si alguien me la regala me la como también. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Yo había sembrado, hermano, ahí como 2,000 matitas de papa. 2,000 matitas por ahí. Y haciéndole el número, voy a hacerle matemático, habían matitas que echaban hasta 4 kilos. 3 kilos, 2 kilos, 1 kilo. Por ahí. Ahí está Gerardito que no me deja mentir. ¿Qué tal si yo hubiera sembrado 10,000 matas? Yo recogí conforme a la porción que sembré. Pero si hubiera sembrado 10,000 matas a toda esa cantidad de producción, ¿cuánto hubiera sido la cosecha? Más. Por eso que el que siembra poco recoge poco y el que siembra mucho recoge mucho. Por eso que los grandes millonarios hacen cosas en grande y reciben en grande. Pero el pequeño siempre está acostumbrado a sembrar cosas pequeñas, poquito porque ya no tiene o porque no puede. Y va a recoger la cosecha poquita, que es una bendición también. Pero lo que le quiero que le quede claro es que dependiendo de la cantidad que usted siembre, de lo que sea, así va a ser la cantidad que recibe. Si siembra poquito, va a recibir poquito.
Si siembra más o menos, va a recoger más o menos. Si siembra bastante, pues Dios es justo que se las ingenia para que usted recoja bastante. ¿Cómo lo hace Dios? Yo no lo sé, no me pregunte. Él se las ingenia. Porque Él es fiel para cumplir su palabra. El que siembra escasamente, dice Pablo, escasamente recogerá. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, ¿a quién le creo? Pastor, vamos a ofrendar. Y nosotros los ticos somos diestros para meternos la mano a la bolsa y tocar las monedillas ahí. Y ya sabemos cuál es la monedilla de 500 con el toque de la mano, ¿verdad? O sabemos cuál es el billetillo que andamos y decimos algo, voy a ofrendar. Y algo nos dice, ofrende generosamente. Y, wow, tenemos uno de 5, uno de 10 y uno de 20. Te reprendo, Satanás, ese de 20 va para adentro. La volvemos a meter, sacamos el de 10, no, va para adentro. Sacamos el de 5 y le damos a Dios lo menos que podamos. Y al rato reprendemos el de 5 y echamos la de 500. ¿Qué vamos a cosechar entonces? ¿Qué vamos a cosechar entonces? Usted va a cosechar de la siembra de 500. Pero si hubiera sembrado 5,000, estoy hablándole bíblicamente, que el que siembra escasamente va a cosechar. Si yo hubiera sembrado una matita de papa nada más, hubiera agarrado un par de kilos. Pero como había sembrado 2,000, agarré varios kilos. Es una comparación que le estoy enseñando. No le estoy diciendo que dé dinero ahorita. No valen. Es una comparación del campo. Que de cada género que usted siembra, va a cosechar. Si siembra café, va a recibir café. Si siembra chamol, va a recoger chamol. Si siembra maíz, va a recoger maíz. Pero dependiendo de la cantidad de cepas de chamol o de grano de maíz que usted siembra, si usted siembra medio kilo de maíz, usted va a cosechar de ese medio kilo. Pero si siembra 3 cajuelas de maíz, tiene el terreno para sembrar 3 cajuelas de maíz, imagínate cuántos quintales recoge. De eso es lo que está hablando Pablo. Que el que siembra generosamente, en abundancia, va a cosechar de lo que siembra. Yo no le estoy hablando una falsa doctrina, le estoy hablando algo que es real en la naturaleza y que Pablo lo puso con una comparación espiritual. Entonces, y cuando yo no soy así, cuando yo soy tacaño, ¿qué cree que estoy acarreando para mi vida? Escasez, desobediencia al Señor. Y eso es pecado, iglesia, eso es pecado. Recuerde que Dios quiere que usted sea bendecido, bendecida en todas las áreas de tu vida. Y por eso es que tenemos que hacer un examen. ¿Qué estamos pecando que impide la bendición de Dios? ¿Cuáles son esas cenizas que están obstaculizando que la bendición de Dios arda en nuestra vida? ¿Cuánto es lo que debe diezmar esa persona para estar sobre la bendición o bajo la bendición de Dios? ¿Cuánto es lo que tiene que dar? ¿Cuánto? Alguien que me indique, porque a mí se me olvidó. Sí, ¿cuánto es el 10%? De 10,000 colones, ¿cuánto es el 10%? 1,000 coloncitos que hoy en día no son nada. Pero cuando usted los da, los 9,000 colones te quedan con toda la bendición de Dios. Y puedes hacer más con esos 9,000 colones que con los 10,000 colones. Se lo digo por experiencia propia. Se lo digo por experiencia propia. Porque si yo no le doy ese 10%, que son 1,000 colones, me convierto ¿en qué? ¿En qué me convierto?
en un ladrón espiritual. Y no le estoy robando a Dios, me estoy robando a mí mismo. Porque Dios es el que me iba a bendecir. Pero como yo decidí no darle lo que le tocaba a Dios, me estoy robando la bendición yo mismo. No le estoy robando a Dios, porque de Él es el oro y la plata. Pero Dios dejó un principio. La vida cristiana son de principios. Le crees a Dios y actúas conforme a lo que Él dice. O somos desobedientes y conseguimos las consecuencias. Y no me venga a decir que el diezmo era de la ley. No. Cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, no había ley. Era un tiempo como la de ahora, en gracia, nada más. Y él, cuando venía de derrotar a los reyes de Sodoma, dice que traía un botín, que habían capturado a Sodoma y a Gomorra. Traía un botín. Y de pronto le salió Melquisedec, dice que era sin genealogía, no tenía principios ni fin, un tipo de Cristo. Y dice que salió al encuentro de Abraham. Y Abraham, cuando lo vio, se dio cuenta que era algo sobrenatural este sacerdote de Salem. Y dice que Abraham se detuvo, le hizo reverencia y le dio el diezmo de todo lo que había ganado en la pelea. De todo, de ganado, de oro, de plata, de todo lo que traía, de lo que había ganado y había despojado a los otros reyes. Y se los entregó a Melquisedec, tipo de Cristo. Y no me venga a decir que después de la ley se hizo ley. Sí, claro, después de la ley, pero eso viene desde el principio. Y hoy en la gracia, con mucha más razón, hermano, debemos hacerlo por gracia, no por obligación. En la ley era obligado a darle el diezmo y el que no lo daba tenía que pagar 5 veces más si no lo daba, y se daban cuenta. Por eso es que el enanito dijo, el que se trepó al árbol, ¿recuerda? Zaqueo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado. Eso dijo Zaqueo, basándose a qué, a la ley de la ley que decía que si yo me comía el diezmo tenía que darlo 5 veces más de lo que al principio. Y Zaqueo conocía eso. Y él dijo, si he defraudado a alguien, la 4ª parte la doy a los pobres. Porque él tenía conocimiento cómo era la ley. Pero bueno, eso nos causa a nosotros pecados, hermano. Pecado. Que nos impide que el fuego de Dios arde en nuestra vida continuamente. Porque el pecado ahoga el fuego del Espíritu. Y por eso que nosotros tenemos que tener, hermano, que dejar que Cristo hable a nuestra vida y profundizar en nuestro corazón las enseñanzas del Maestro. Hay 2 aspectos del perdón que no son presentados en las Escrituras. 2 aspectos. 1, la mente y el pensamiento de Dios mismo hacia el pecador al que Él perdona. O sea, la mente de Dios y el pecador al cual Él perdona. Y ya lo vimos en los pasajes anteriores, que Dios perdona y olvida. Él no retiene el pecado del hombre o la mujer en su mente. Él lo saca de su mente. Lo olvida. O sea, como que Dios pierde la memoria. Cuando perdona a alguien no se vuelve a acordar más de los pecados de esa persona. No pasa con nosotros así. Porque nosotros decimos, el que me la hizo, me las paga. Y es que sí, ya yo lo perdoné, pero ese pero Dios no lo tiene. Dios olvida. Nosotros recordamos. Y no está mal recordar. Pero cuando yo perdono a alguien y le ponemos un pero, hay que saber hasta dónde llega ese pero. ¿Verdad? Porque puede ser de que no lo he perdonado, o que todavía que cuando yo recuerdo
esas heridas me echan sangre. Si esas heridas, cuando usted recuerda del pasado y que usted dijo que perdonó, le supuran todavía, usted no ha perdonado, ni yo tampoco. Están vivas esas heridas. Tengo que cicatrizar esas heridas. Y solamente el Espíritu Santo puede cicatrizar esas heridas para que cuando usted las recuerde, está bien que las recuerde, pero ya no te va a hacer daño. Sí, es cierto lo que yo pasé. Es cierto que me dolió aquella violación. Es cierto que yo esto y lo otro, pero ya lo recuerdo y no me duele, no me dañan, porque ya yo perdoné a esa persona. Y no lo tengo aquí, ya lo saqué. Ya perdoné. Que lo recuerdo siempre, pero ya no me dañan. Bendito sea el Señor. Entonces, la mente de la persona. Segundo, el culpable es liberado, perdonado. Hay otro comienzo, otro aspecto aquí, ¿verdad? Otro concepto incluido en el perdón de los pecados. Esto es que el tener redención en Cristo lo que introduce al creyente en un nuevo estado. Se olvida, ojo, todo el pasado de culpa y se elimina de él, de manera que no hay obstáculo alguno para que él o ella goce de aquel perdón que Dios le ha otorgado a esa persona a través de la redención, a través de que Dios viene y le quita la capa del pecado y lo libera, le rompe las cadenas de atadura, atadura de sexualidad, atadura de homosexualidad, atadura de la pornografía, atadura del adulterio, atadura de la fornicación, de cualquier atadura. Si la entregamos al Señor, Él rompe esas cadenas, quita esa capa y nos libera. Y ya no volvemos a esa vida, porque ya el Señor nos liberó de todas esas maldiciones que habíamos cometido, idolatría y todas esas cosas, ¿verdad? Porque cada vez que usted y yo cometemos pecados en el mundo, esas cosas son como una cadena. Y valga la redundancia que hay unas cadenas. Nosotros, como el cuadro que hizo Gerardito, arrastrábamos una cadena de estas. Un pecado, otro, cada eslabón es un pecado. Y cada pecado va ligado a otro. Me está copiando. Va pegado a otro. Ahora, en la parte física, cuando yo cometo un adulterio con otra persona que no sea la esposa o el esposo, mi alma se entrelaza con la otra persona y viene quedando ligada a esta persona. Ojo con esto. Los pecados sexuales se ligan uno con otro. Por eso es que cuando Proverbio, que Eclesiastés dice que el hombre de falto entendimiento y que se une a una mujer ramera, liga su alma con ella. Liga su alma con ella o con él. Y ya no es uno. Ya son dos que están juntos. Los espíritus se compaginan. Ahora, si esa otra persona tuvo otra relación y la otra tuvo otra relación, viene una cadena de cadena en cadena y esa persona se da cuenta que está encadenada. Por eso es que hay muchas personas les cuesta salir de la tendencia de la sexualidad, porque no han rompido esas cadenas, porque no es fácil romperlas, porque hay una atadura. Todos los espíritus que tiene la otra persona se le pegan a esa persona y se le hace difícil. Por eso es que hay muchas personas lindas en las iglesias, aman al Señor, pero con un pasado terrible. Y que si no han rompido esa cadena de maldición, pueda que llegue un momento que vuelven a caer. Porque no han rompido la cadena. ¿Y sabe quién es el que puede romper la cadena? Esta cadena yo no la puedo romper físicamente.
y además que es delgadita. Pero si me consigo un cortacadenas, ¿qué cree que la puedo cortar? ¿Y sabe quién tiene ese cortacadenas? Jesucristo. Jesucristo a través del Espíritu Santo, cuando yo le confieso mi pecado y le digo, Señor, yo conviví con fulano, con fulana de tal, y ahora me arrepiento y yo quiero ser liberado de esa cadena de maldición. Entrego todas esas cosas y comienzo a decirle al Señor y me arrepiento. Y yo le digo, Señor, libérame. El Señor corta, le pone las tenazas y corta. Y yo quedo liberado, la persona queda liberada. Pero hasta entonces, y a veces se necesita sanidad interior. Porque muchas veces solo no podemos lograrlo. Hay personas que se autoliberan a sí mismas, pero hay personas que necesitan ayuda. Y a veces se convierte en una atadura demoníaca. Porque los enemigos, Satanás y sus secuaces, toman posesión. Entonces, el pecado nos acecha, pero tenemos la ventaja que Cristo vino a deshacer las obras del pecado. Y tenemos la seguridad y la confianza de que Él no nos rechaza, cualquiera que sea nuestra situación. Si venimos al Señor, Él no nos rechaza. Por eso dice, y con esto termino, en Mateo 11, 28. Vaya conmigo, por favor. Mateo 11, 28. El Señor dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo les haré descansar. Venid a mí, los que estáis cargados y cansados. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso, porque mi carga es ligera. Solamente enyugados con Cristo podemos nosotros salir avante, hermanos. Enyugados con Cristo. Mateo 11, 28, por favor. Voy a leérselo. Echemos mano a la sangre de Cristo. 11, 28. No, Mateo, a ver. Sí, léalo, hermana, porfa. Estáis trabajados y cargados, y yo os haréis descansar. Ajá. Yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, vea qué lindo. Llevad mi yugo. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Está comparando en el tiempo del agricultor en el campo, que araban el campo con bueyes. Y les está diciendo al pueblo esta comparación. Si ustedes se enyugan a mí, la carga va a ser más ligera para ustedes. Porque solos, dice Jesús, separado de mí, dice en Juan 15, nada podéis hacer. Porque solamente pegados al tronco de la vid podemos echar fruto. Porque somos una rama. Somos un pámpano que si se despega de la rama del árbol se muere. Pero pegadito al tronco tiene vida. Y Jesús dice aquí en Mateo 11, 28, venid a mí todos. ¿Quiénes dice? Todos. ¿Quiénes todos?
los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Termino diciendo esto. Cierre sus ojos un momento ahí y escuche lo que le voy a decir. ¿Cuántos de los que están aquí o de los que me están escuchando se sienten cansados de la vida que han estado llevando? ¿Cuántos de los que me observan aquí se han dado cuenta que están cargados de tantas cosas, como la manta que tenía en el cuadro Gerardito? Que sienten que ese peso ya es imposible de llevar. Bueno, precisamente eso es lo que Jesús dice: vengan a mí, que yo les voy a quitar esa capa de pecado. Yo me voy a enjugar con ustedes, voy a llevar su vida con ustedes. No van a estar solos. En Mateo 28, del 18, 19 y 20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren enjugarse con Jesús y decirle: Señor, yo quiero que tú me ayudes a llevar esta carreta? En un sentido figurado, ¿verdad? No quiero llevar esta carreta solo, Señor, porque es tan dura. Hoy quiero enjugarme contigo. Hoy quiero permitir que tú estés a mi lado, que tú me ayudes a llevar esta carga. Estoy cansado, estoy hastiado de vivir de esta manera. No siento paz, no siento alegría, no siento gozo, siento solo tristeza. Yo no quiero más así. El Señor te dice en esta hora: ven a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Solamente para los que están cansados y cargados hago un llamado. Si usted no está cargado de nada ni cansado, quédese en la silla. Pero si usted se siente cansado de la vida que ha llevado, que no está conforme con la vida que ha estado llevando, puede pasar un momento aquí adelante y entregarle a Jesús toda carga, todo cansancio, toda duda, toda lucha, toda decepción, toda prueba, todo pecado. Entregárselos a los pies del Señor. Y dígale: Señor, hoy me presento delante de ti ante tu altar para que enciendas el fuego que está apagado. ¿Dónde están los valientes que provoquen que la presencia de Dios arde en su vida?